Muy bien, bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo estáis? Bendiciones. Ya dejaros hoy, vamos a hacer un pequeñito estudio. eh, Nada, unas 7, 8 horas, pero que no, no, ya sabes, un breve estudio. Bueno, nos podríamos tirar, sí, 7, 8 horas y yo me podría tirar hasta el día del juicio final. No, es simplemente, y lo sabéis muchos, de todo lo que vamos a hablar. Quiero hablaros sobre la fe, porque estoy viendo, continúo viendo mucho cristiano y sobre todo muchos eh, maestros, pastores, predicadores que están enseñando una fe falsa. Una fe difuminada, una fe que no es de Cristo, una fe que no es el Evangelio, una fe que está basada en el mundo, que está basada en teatros, en espectáculos y en cosas raras, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que cogiésemos, porque Dios nos sigue invitando, Dios está invitando a continuamente a caminar de una, y por eso sigue esperando y no viene para que todos seamos salvos. Entonces, eh, nos está invitando a que caminemos de una manera diferente a la que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque no tenemos esa fe. Hay muchos que dicen que sí, que son cristianos, y esto va por mí, va por todos. O sea, no me meto con nadie, no quiero criticar a nadie, ni solamente denunciar a los que no hacen las cosas conforme a Dios, no denunciar, a esos no los denuncio, a esos los exhorto, ¿no? Y a mí el primero, denunciar es a los que hacen las cosas malas sabiendas y quieren llevarse a, a los cristianos, a los judaizándolos, ¿no? A los judaizantes, o sea, a los anticristos. Entonces, a esos sí los denuncio. Pero no, eso ya es, yo lo pongo ahí enfrente y eso siempre lo tengo en las manos de Dios y es Dios el que hablará con ellos, que ya tiene una conversación pendiente y ellos también. Veremos cómo luego acaba la cosa, esperemos que acabe bien para todos, ¿no? Y que cuantos más seamos, pues en el reino de Dios solo nos queda orar por eso, ¿no? Cuantos más seamos, no orar por esos que están ahora mismo y que no dicen que no, que eh, porque son el diablo mismo, entonces eso ya se apañará Dios con ellos y ya tienen la condenación de antemano, eso ya os lo digo. Y muchos de los que ahora se creen de estos altos, importantes, jerárquicos, arriba de la jerarquía, de todo, vamos a ver, vamos a tener muchas sorpresas en el cielo, muchas. Vamos a ver a gente que no esperábamos, pero también vamos a notar la falta de alguien que sí que queríamos, pero si este, mira, cortaba las manos en la iglesia y todos los días, pues, bueno, pues veíamos que esa fe era falsa. Entonces, o simplemente era para que sacar algo de provecho de los demás o cualquier otra cosa. Y en esto van muchos tanto creyentes como líderes, como pastores, como maestros, predicadores, etcétera. Eh, de alabanza, tened cuidado que los grupos de alabanza es algo de lo más importante y estos que estáis tocando la alabanza ahora, pues no creáis que el estar ahí para que os vean ahí todos, mira, ahí a la chiquita que tiene ahí enfrente, mira que yo estoy aquí tocando y te la camelas y te la llevas. No, cuidado porque eso ahí estás para Dios, no estás para lo que Dios te dé en los tiempos de ensayo cuando Dios te da. Hay que tener mucho ensayo para predicar, o sea, para tocar en un grupo de alabanza. Y en el ensayo es donde se coge la verdadera unción, para luego el día del culto, de la reunión, derramar esa unción de Dios para que abra el Señor las ventanas de los cielos y esa unción caiga, esas bendiciones caigan sobre toda la congregación. Para eso te ha elegido a ti, no para que toques ahí un solo y te pongas ahí loco, ahí como un Pink Floyd o algo de... No, no, no. No.
es cantar a Dios, alabar a Dios con el corazón. ¿Sabes lo que decía Jedutún? Jedutún profetizaba con sus instrumentos. Jedutún era uno de los salmistas, uno de los directores de alabanza del coro de David. Estaban Emán, Asaf y Jedutún, eran los tres directores que tenía. Y Jedutún, él y sus hijos profetizaban con los instrumentos. ¿Os dais cuenta? Eso es fe. Profetizar con el instrumento. O sea, yo cojo mi guitarra y estoy profetizando. La guitarra está profetizando. No estoy yo diciendo porque tal, por cual. No, 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 es la guitarra, el instrumento, la música. Dios inventó la música. No me digáis que esto tal o esto cual. No, es simplemente la letra lo que está mal. Hombre, hay algunas músicas que, no música, sino lo que se hace con esas músicas. Esos perreos, ¿no? El perreo, esas letras de muchos heavies. Pero si en cambio la música, a mí me gusta la música heavy. Pero lo que es la música, no las letras. O sea, y yo he tocado mucho música heavy. Y me encanta, ¿no? Tocar fuerte, hombre. Y cuando era más joven, pues mucho más, ¿no? Venga, va, a la marcha ahí todo el día, venga con la marcha, ¿no? Rock, me gusta mucho el rock, pero la letra, cuidado con la letra, y cuidado con esos bailes, y cuidado con esos gestos y esas tonterías. Entonces hay que vivirle la fe. No hay que empezar a moverte mucho, ni hacer unos solos, ni o tocar la batería y venga, tú solo ahí, wow, ¿cómo has tocado hoy? No, 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 eso no es. Es decir, oye, realmente hoy he sentido la presencia del Espíritu Santo en la alabanza. Ahí sí que hemos conseguido nuestro objetivo. Pero mientras tanto no. Y entonces con la fe también Jedutún estaba profetizando. Tú puedes profetizar también al que está a tu lado sentado en la silla, en la iglesia, como si estás predicando, como si estás dando unos anuncios, como lo que sea. Tú tienes que estar entregando la fe, pero tienes que vivirla. Si en ti no ven fe, si en ti no ven hechos, si en ti no ven a Dios, tú no puedes transmitir, tú no puedes, no tienes potestad para estar detrás de un púlpito, ni predicar la palabra de Dios. No, mientras tu testimonio sea otro, tú no puedes estar predicando la palabra de Dios. Pues no vas a tener credibilidad. O a lo mejor tienes una credibilidad que luego tú en tu casa tienes otra, porque yo conozco a muchos pastores y no tengo lejos muchos, bueno, muchos, alguno, que le pones un micrófono, porque esto, lo que lo otro, se ponen a hablar de una forma, como si estuviesen echando un meeting, arengando a las tropas antes de entrar en batalla. Digo, pero este hombre hablará así en su casa. Y se lo pregunto a muchos hermanos, porque cuando decía, digo, este hombre habla así siempre. Yo no le conocía, ni quiero conocerle, porque esa persona para mí no es un cristiano, por mucho pastor que se diga. Eh, y digo, esta persona habla así en su casa. Y, bueno, es que, claro, como es tan bajito, pues a lo mejor se cree que ay, tienen que subirse, ¿no? Para que le oigan. Por eso se rodea de matones alrededor, a su lado, para que... Pero bueno, eso ya es otra cosa y ese ya dará cuenta al Señor también de lo que esté hablando y de lo que se calla que no debe hablar. Entonces por eso digo que empiezo también por los pastores con la fe, con los que se llaman pastores o los que nos llamamos pastores, los que tenemos el ministerio, Dios nos ha entregado el ministerio, que algunos llevamos con más o menos dignidad que otros y otros los llevan con más o menos dignidad que nosotros. Entonces, él es fijo que nos está invitando siempre a caminar de esa manera diferente, de la manera que él quiere, no de la manera que nosotros queremos, porque muchas veces queremos que la iglesia camine como nosotros queremos. O sea, nosotros estudiamos la palabra, sí, muy bien, hacemos todo bien de la palabra, pero siempre dejamos nuestra impronta, ¿no? Nuestro sello, y tiene que ser la impronta de Dios, el sello de Dios en nosotros, no el que yo sea de esta forma, porque yo no soy igual cuando estoy
predicando que cuando estoy tomándome un café con alguien. Estoy tomando un café y estoy de broma o le estoy pegando un golpe en el pecho, en donde sea, ¿no? Y estoy con él de broma. Otra cosa, si hablamos ya, cambiamos y hablamos de las cosas de Dios, entonces ya ahí cambio totalmente, me transfiguro. Pero me gusta mucho la alegría, ¿no? Y el gozo, y eso quiero transmitirlo también desde el púlpito, desde cualquier sitio donde estés predicando. Entonces, eh, eso es lo que hay que cambiar la forma de pensar, ¿no? Que cuando hablas de Dios tienes que hablar de Dios, pero bajo tu forma de vivir, bajo tu testimonio. Muchos hablan de su testimonio, pero para su gloria. No, tienes que hablar de tu testimonio, pero para la gloria de Dios, dejando siempre esa impronta, ese sello, esa huella en la gente, la huella de Dios, no tu huella. Ay, mira lo que ha pasado. Oh, wow, no veas, cuidado, igual. No, no, pero yo pasé eso, sí, vale. Yo lo he pasado, pero yo es, a mí quien me ha sacado de ahí ha sido el Señor. Así que la gloria es para Él, no es para mí. Ahí donde estaba yo, ahí puede estar cualquiera. Tú te metes ahí a robar en cualquier sitio y ya está donde estaba yo. Te pones a hacer cualquier cosa o hacer cosas malas y cualquiera puede hacerlo, ¿no? Pues no, eso no es mérito, ningún mérito. Eso es más bien un demérito. Pero quien, a quien hay que dar la gloria es a quien me sacó de ahí y me puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. A él. Por eso es por lo que digo que hay que cambiar nuestro patrón pensante. Vamos a, a ejecutar todo este estudio mediante el pasaje que vamos a leer en los Salmos, concretamente del Salmo 119, versículos 165 al 168. Verso 165 del Salmo 119 dice: mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Tu salvación he esperado, oh Señor, y tus mandamientos he puesto por obra. Mi alma ha guardado tus testimonios, y los he amado en gran manera. He guardado tus mandamientos y tus testimonios, porque todos mis caminos están delante de ti. Cambia tu patrón pensante. Cambia, aunque lleves 50 años. A mí tú no me vas a venir a decir que yo cambie, sí. Porque no soy yo quien te lo dice, es Dios quien te lo está diciendo. Cambia tu patrón, vuélvete, porque cuanto más años vas llevando en Dios, más te vas creyendo que eres indiscutible, inapelable. Bueno, para todo eres tú. Dios tiene, hombre, tiene suerte Dios de tenerte a ti entre sus filas, sino que sería de, no, nos vamos creyendo más y más porque o a lo mejor Dios nos va dando más ministerios o más cosas y vamos creyendo que es por nuestra propia habilidad. No, es por cosa de Dios. Por eso cambia tu patrón pensante. Mira, Dios nos creó y por lo tanto Él sabe cómo poner esa huella que estábamos hablando, cómo marcarnos y cómo establecer un pensamiento nuevo en la mente de cada uno de nosotros, ¿no? ¿Cómo puedes tú a través de una enseñanza modificar tu patrón de conducta ante todo lo que estamos diciendo, ¿no? ¿Cómo puedes cambiar tu vida ante una revelación, ante un concepto nuevo que no solamente estás oyendo tú, sino que debe de ser para todos, para todo el cuerpo de Cristo, ¿no? Salomón dijo que el oído nunca se cansa de oír, y Pablo dijo que el espíritu que dominaría en el último tiempo, es decir, en nuestro tiempo, los hombres, los seres humanos, tendrían comezón de oír, un hambre de oír cosas nuevas, novedosas, y dice, por eso digo que hay que cambiar el patrón, porque tenemos comezón de oír cosas nuevas, novedosas. No es que el Evangelio cambie, el Evangelio es el mismo. Lo que estamos cambiando somos nosotros que nos vamos, digamos, depreciando, ¿no? Igual que los coches se van gastando, un coche nuevo se va gastando, igual nosotros, cuando tenía que ser al contrario, el hombre viejo sí va decayendo, o sea, la carne, pero el hombre nuevo en tu interior va resurgiendo cada día
como esa joya preciosa y un diamante con brillo y va reluciendo cada día más porque estás con Dios y Dios te está puliendo. Dios no para de obrar en ti. Ahora, en ti está la elección de que te dejes de llevar. Por eso tienes que cambiar ese patrón de conducta que tienes y no decir, no, no, yo hago esto, hombre, que tengo que hacer esto, que tengo que hacer lo otro. No, 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 no. Dios es el que tiene para ti el hacer y el querer. Entonces pon tu pensamiento en Dios, pon toda tu fe en Dios, deja de trabajar por ti mismo, trabaja para Dios y sobre todo que sean sus órdenes, sus mandamientos, las que imperen en ti y que de ti quede menos cada día, más de ti, menos de mí. Como decía Juan el Bautista, es necesario que Él crezca para que yo mengüe, que se le vea a Cristo, no que te vean a ti. Entonces, por mucho que alces las manos y por mucho que haces de todo allí en la iglesia para que te vean de que estás alabando y, yo soy aquí, Señor, aleluya, gloria a Dios. No, dale la gloria a Él cuando te encierras en tu cuarto. Alza las manos, grita, canta, glorifícale, clama a Él. Esa es la forma de un renuevo en el pensamiento, como dice Romanos 12. Jesús nunca estuvo en ese plan. Cuando Jesús hacía algo era para que a través de la enseñanza la gente modificase su patrón de conducta. La enseñanza, la pedagogía de Jesús es particularmente extraordinaria porque Jesús prepara el escenario para soltarles un principio. Te va preparando y luego te suelta lo que tienes que hacer, ¿no? Te lleva intencionadamente a un lugar y te dice que él tenía hambre. ¿Qué me estás diciendo? ¿Sí? Jesús lleva a los apóstoles a un lugar. Van detrás de él y dicen, tengo hambre. Voy hasta la higuera esa a ver si... ¿Me entendéis ahora? Jesús va cambiando esos patrones. Cambia ese patrón al patrón de Jesús. No está en lo que tú pienses. Ay, ¿cómo va a haber higos ahora? Pero si es pleno invierno, ¿cómo va a haber higos? Ay, pero tengo hambre y tiene hojas. Voy a ver si ha dado fruto. ¿No ha dado fruto? Pues sécate. Que nunca más haya fruto en ti. Pero Señor, porque ese es el patrón que siempre ha tenido Jesús. Siempre deja una enseñanza. Pero primero tienes que ir tras él, aunque digas, pero ¿cómo voy a dónde nos lleva? Otra vez a... Entonces Jesús te va a llevar siempre a una enseñanza, siempre. Y eso comienza por tu forma de cambiar tu forma de pensar, de ver las cosas. No como tú las piensas y como tú las estás dando en el púlpito o en donde las estés dando, sino como el Señor las quiere dar. O sea, es decir, mira, hoy vamos a dar una pequeña palabra, pero, o cuando estéis en un estudio, mira, hoy cuando hagamos el estudio, o en vez de hacer hoy un estudio, hoy vamos a coger y vamos a dar un paseo hasta tal sitio. Pero porque Dios tú has cambiado la forma de pensar y Dios te ha dicho, llévalos hasta allí porque allí os voy a enseñar algo. Entonces, Jesús lleva a los apóstoles, ellos van con él y los lleva ¿a dónde? A una higuera. Y dice, tengo hambre, voy a ver si encuentro algo de comer. Pero está loco. No, te va a dar una enseñanza por medio de eso. La Biblia es muy explícita. Dice que se dirigieron a una higuera, ¿no?, a buscar higos, pero también dice que no era tiempo de higos. Es ilógico que tú vayas totalmente a una higuera a buscar higos en tiempo de invierno donde no hay higos, ¿no? Entonces era algo obvio que no se encontrasen higos allí. Todo lo que Jesús va haciendo tiene una intencionalidad que no alcanzamos a ver. Y ahí es donde entra el cambio que te estoy diciendo, el cambio de mente. No en lo que tú piensas, en tu intencionalidad. Renueva tu mente, Romanos 12:2. Renueva tu mente. Porque Él va a culminar en una enseñanza que va a cambiar
tu vida para siempre. Aun cuando no sea el tiempo de higos, te va a dar una enseñanza que tu vida va a cambiar para siempre. La primera cosa extraña que podemos ver es un hombre hablándole a un árbol. Pero, ¿y este es Dios? Este dice que es el Hijo de Dios, el Mesías. Si le está hablando a un árbol. Bueno, Balaam habló con una burra y era un profeta. Pablo estaba hablando con una luz. Los demás solamente oían truenos y tal, pero Pablo estaba hablando con una luz. ¿Quién eres, Señor? ¿No? Entonces, dirían los discípulos, ¿y qué hace este tío aquí hablando con una higuera, ¿no? Con un árbol. La fe no camina por su lógica natural. Jesús le habla a un árbol. La fe siempre habla. Siempre. Es por esto que Pablo dice, creí, por lo cual hablé. Jesús dice, háblale al monte. ¿Te lo dice o no, Jesús? Bien. Espero que estés leyendo la Biblia y estés cotejando lo que digo para que veas que todo es cristocéntrico y todo es bajo la palabra de Dios, con la dirección de Dios. No te estoy diciendo yo que cambies de pensamiento por esto o por lo otro, te estoy diciendo lo que Dios me dice a mí y lo que Él hace conmigo, llevándome a dejar de pensar cada vez en una cuesta abajo, porque ya te vas creyendo y siempre, no, yo ya conozco, ya me he leído 50.000 veces la Biblia, he estudiado esto, he estudiado lo otro, ya no sé qué estudiar, ya esto, no. Pues siempre hay mucho más. Y podemos sacarlo de renovar nuestra mente cada día, cada momento, en cada sitio, en cada lugar. Cambia tu forma y trabaja para que llegues hasta lo que Dios te quiere decir y vayas entendiendo, porque no creas que ahora entiendes algo, no estás entendiendo de la misa a la media, ni tú ni yo, o sea, y cuando creemos que estamos entendiendo es cuando empezamos a caer. Cuando nos diga el Señor, esto lo quiero así y esto es para que enseñarte esto, entonces cuando decimos, anda Señor, claro, por eso estabas hablando con el árbol, claro. Por eso es que Jesús también nos dice, háblale al monte, háblale a ese monte, a ver si tiene fe. Dile que se quite de ahí, que se eche en el mar. Si lo haces, que tienes fe. Si no lo haces, no tienes fe. ¿Sí o no? ¿Creéis que era eso lo que quería decir Jesús? ¿Qué quería darnos a entender cuando le habló a la higuera? ¿Qué creéis? ¿Que Jesús estaba loco? ¿Dios? ¿Hablándole a un árbol? Sí, es una creación suya. Y como creación suya tenía que estar haciendo lo que Él quiere, no lo que tú quieras. Él estableció los tiempos, estableció las cosas, pero siempre bajo el orden de Dios. Siempre tenemos que estar bajo las cosas que Dios quiere. No, es que Dios me dijo ayer que hiciese esto y lo estoy haciendo muy bien, pero hoy no quiere que hagas eso y quiere que hagas otra cosa. A lo mejor tú eres esa higuera de la que quiere que des frutos en invierno. Cambia tu forma de pensar y da fruto en invierno. Por eso dice que si dudares en tu corazón, no vas a ser capaz de mover el monte. Si no dudares, ten por cuenta que vas a mover el monte. Igual que cuando Pedro anduvo sobre las aguas. Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hacia ti. Ven. Pero que camine sobre las aguas. Ven. Sí, pero que no me hunda. Ven. Pedro cogió, saltó en medio de la tempestad y anduvo sobre las aguas. Pero enseguida empezó a mirar, vio el viento, el agua, la tormenta y abajo. ¿Cuándo fue cuando clamó Pedro? Cuando ya se vio que se ahogaba. Señor,
Ay, ahí es cuando clamamos. Cuando estamos bien, el Señor quiere, está a gusto conmigo. No, no hace falta que ore, no hace falta que... como está a gusto conmigo el Señor, me tiene bien y me tiene con buen coche, con buena casa y con... Pues ahora te voy a llevar a otro sitio donde vas a clamar, pero vas a clamar. Entonces siempre tenemos que estar clamando. No solamente como cuando Pedro nos encontramos ya con el agua al cuello, Señor. Pero Jesús, ¿qué hizo? Porque Jesús, cuando vio que se empezaba a hundir, podía haberle cogido de la mano y haberle dicho, ven aquí, anda. No, haberle dado una collejita y decirle... No, Jesús esperó a que él clamase para tenderle la mano. Y decirle, ven aquí, hombre de poca fe. ¿Te estás dando cuenta? La forma como Jesús nos va cambiando hasta que lleguemos al perfecto entendimiento de Dios. Que lleguemos a conocerle tanto, que tu oración sea todos los días, dame conocimiento y entendimiento, Señor. Quiero conocerte más cada día, entenderte más, qué es lo que me quieres decir, qué es lo que quiero hacer, dame sabiduría, dame inteligencia, dame un discernimiento para conocer tu palabra, escuchar tu voz y saber cuándo proviene de ti, cuándo es el enemigo disfrazado que quiere hacerme caer. Entonces el primer principio que podemos decir es que la fe siempre habla. Habla si tú vas a caminar en fe. Y si quieres ver cambios a tu alrededor, tendrás que comenzar a hablar fe. Pero si tú mantienes tu manera de hablar, tú no vas a provocar cambios. Todo comienza con un nuevo lenguaje de fe en el hablar. ¿Me estáis entendiendo? No sé si algunos diréis, bueno, esto está en no decir palabrotas, pues no... Sí, puede ser una de las cosas, pero es hablar en fe. Todo lo que Dios te dice es hablar tú en fe. Dios te dice, dile ese monte quítate de ahí. Un monte, Jesús se está refiriendo a un problema. Tú tienes un problema ahora mismo. Te está amargando la existencia y Señor, quítate de ahí. En el nombre de Jesús, yo tengo fe. Y está hablando la fe. Tu fe en Cristo Jesús, porque Cristo puede hacerlo. Y tú todo lo puedes en Cristo. Porque Él te da la fuerza para ello. Entonces, quita de ahí, está hablando la fe. Y ese problema se va a quitar. Quizá no se quite el problema, pero vas a atravesarle con gozo, con alegría, con fe. Ahora sí que me entiendes, ¿verdad? De hablar por fe. Bien. Por eso te digo que todo comienza con un nuevo lenguaje de fe, en el hablar. Ahora bien, la razón del por qué tú estás como estás es porque el lenguaje que tú has tenido es relativo a los resultados que has estado obteniendo. Es decir, si no cambias tu manera de hablar, nunca vas a cambiar tu manera de vivir. Cuando tú vienes al Señor, lo primero que el Señor hace es cambiar tu manera de hablar. Y aquí estamos frente a algo inquietante, algo incomprensiblemente profundo. Jesús está preparando el escenario como estaba preparando a los apóstoles para ir a la higuera. Jesús está preparando ese escenario para establecer, para poner su huella, para marcar en tu vida algo que tú vas a poder usar para siempre. Jesús, cuando fue al árbol, le habló a la higuera y le dijo, nunca más, a partir de cuando no halló higos, le dijo, nunca más a partir de hoy nadie coma fruto de ti. Y los discípulos lo oyeron, hablándole a un árbol, la sed o el hambre le han vuelto loco. La intencionalidad de Jesús no era secar un árbol, no era que se secase la higuera,
No era esa la intención de Jesús, porque, como lo mencionamos anteriormente, no era tiempo de higos. Jesús sabía que el árbol no tenía frutos en esa estación en invierno, pero lo que él estaba persiguiendo era que lo oyesen los discípulos, para que cuando viniesen problemas, ellos supieran hablar en fe a ese monte y echarle fuera. Hablar en fe y decirle: Señor, ordena que vaya a ti, pum, 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 y camine sobre el agua, sin importarte las ventiscas, ni tormentas, ni tempestades. Ahora bien, 24 horas más tarde, dice la palabra, pasaron por ese mismo lugar y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las propias raíces. Entonces Pedro, asombrado, le dijo: Maestro, mira, la higuera que tú maldijiste se ha secado. En el momento en que tú celebras tu victoria, determinas tu fe. Ahí Pedro se estaba alegrando porque le estaban teniendo ya medio por loco de que Jesús hablase de una higuera. Tú te secas porque no vas a dar más fruto, ¿verdad? Jesús lo estaba hablando, no era la intención de secar a una higuera, era que lo oyesen los discípulos para que cuando viesen que su palabra, que su fe había hecho eso, ellos también tuvieran fe. Entonces Pedro se regocijó y diciendo: Mira, Señor, lo que maldijiste, lo que hablaste se ha cumplido. Claro. Y tú, si tienes fe también, dile a ese monte: quítate, y se va a quitar. Aprende a cambiar tu forma y trabaja de la forma en seguir a Jesús y en la forma en que Jesús te está enseñando. No en la que te está enseñando el pastor, el predicador, no, en la que Jesús te enseña. Estudia y medita en su palabra. No hay mejor cosa que eso. Si tienes hombres y mujeres que te pueden enseñar en todo eso, muchísimo mejor, porque vas a cotejarlo, pero el maestro es Jesús. O sea, síguele y escucha, estate bien atento cuando Jesús habla, no te pierdas ni un silencio siquiera de Jesús. Jesús celebró esa victoria ayer. La que Pedro estaba celebrando hoy: mira, maestro, se ha secado. Jesús ya la había celebrado la victoria. Es decir, en el mismo momento en que dijo a la higuera tal, cuando habló, cuando dijo la palabra, ya estaba celebrando, ya sabía lo que iba a pasar, porque tenía la fe, estaba hablando en fe. Y por eso no está tan emocionado como Pedro de que la higuera esté seca hoy. Sin embargo, Pedro la está celebrando hoy porque él necesita ver en vez de creer. Y la fe es todo lo contrario. La fe dice: sécate y de ti fuera. Y tú sabes que se va a secar. Tarde 1 o 20 días, pero se va a secar. Pedro, al igual que Tomás, también necesitaba ver. Y por eso celebró cuando vio. Pero Jesús ya había celebrado el día de antes. Ya había celebrado todo eso. Hay gente que cuando ora dice: Señor, yo creo y declaro que esta semana será una semana de victoria, de sanidades, y puede celebrar. Pero hay otros que necesitarán llegar al otro domingo e ir a la iglesia para celebrar. Tú ya estás celebrando. Tú ya estás hablando en fe, declarando en fe en Jesús. Jesús, por medio de la fe, declara en ti esa palabra de fe, en la cual tú le pides: Señor, en tu nombre, en ti creo y en tu nombre declaro una semana
de alegría, de bendición, de felicidad. Esto lo dice el pastor porque para quedar bien. Pero cuando pasa la semana y tú vas al domingo siguiente y te encuentras con el pastor y le dices, oye, Sam, qué bueno, qué semana he tenido, ¿verdad? Bueno, yo ya lo celebré el domingo pasado. Si tú lo quieres celebrar ahora es porque estás aprendiendo a andar en fe. Entonces Pedro estaba celebrando atrasadamente, ¿no? Que es lo que muchos en la iglesia hoy hacen, celebrar atrasadamente. Lo que ya ha pasado y se ha dicho, no lo han creído, y hasta que no se ha cumplido, no lo han celebrado. Yo celebro ya de antemano la iglesia que se va a abrir, que se está abriendo ya aquí en Puerto Llano. Y yo estoy celebrando ya esa iglesia y de hecho ya estamos haciendo cositas y estamos haciendo reuniones y bueno, y damos palabras, alabanzas, estudios, todo. Pero sé que va a ser una iglesia de Dios porque Él ya me lo ha prometido, tengo su palabra. Yo ya estoy en celebración de que aquí hay una iglesia. Cuando venga el día en que inauguremos el local, entonces habrá gente que celebren porque no creían en la palabra, en la fe, la palabra de fe que yo estoy dando hoy, de que aquí va a haber una iglesia de sana doctrina aquí en Puerto Llano. Dios es legal, pero no es legalista. Porque, mira, es muy importante que tú aprendas a caminar en la palabra de Dios. Y sobre todo a caminar en su palabra, en lo que tú mismo dices, que camines sobre ello. Porque si estás en la palabra, tú estás hablando en fe. Entonces, no te estoy llamando ni profeta, ni... No, en fe. ¿Vale? No digo que profetices, si profetizas mucho mejor, pero bueno, que en fe. Estamos hablando de la fe. La profecía también viene por fe. Pero bueno, dice el Salmo, dice, cabalga sobre tus palabras, sobre tu palabra tú cabalgas y caminas sobre ellas. O sea, y eso es lo que tú tienes que hacer, caminar sobre tus palabras. ¿Dónde caminamos? ¿Dónde nos lleva el Señor? No lo sabemos. ¿A una higuera? ¿Para qué? Para decirle, para hablar con una higuera. ¿Para qué? Para coger un higo. Pero si no hay higos. Y la está maldiciendo. Está hablando con él, la está maldiciendo. Pero... al día siguiente, ya sabes por lo que caminabas ahí, ¿verdad? Entonces coge esa fe para ti y aprovéchala. Dios es legal, pero no es legalista, ¿eh? No confundamos los términos. Desde el momento que tú naciste, o yo, y nos transformamos en alguien espiritual, divino, como quieras llamarlo, te voy a hablar de un aspecto muy importante de Dios. Dios es un Dios legal, pero no legalista. Todo lo que Dios tiene es un soporte legal. La Biblia es un documento legal, por eso tiene un testamento antiguo y un Nuevo Testamento. O sea, una palabra legal. Una promesa de Dios. Que ningún notario puede ni avalar ni desacreditar. Es la palabra de Dios que es totalmente cierta, hasta la última coma y hasta el último acento. Tú lees la Biblia y encuentras términos tales como juramento, testamento, redención, expiación, adopción, condenación, juez, abogado, fiador, mediador, testador. Todos esos términos son legales. Después de todo, la fe
No es como una nube, la fe es conocer la legalidad de Dios. No estoy hablando de legalismos, ¿eh? Estoy hablando de la legalidad de Dios. Cuando tú conoces la legalidad de Dios, entonces tú recibes fe. Si tú ignoras esta legalidad, tú tienes un Dios romántico. Pero Dios es legal. No es 1 Corintios 13, cantar es ponme como un sello sobre tu brazo, como un... Oh, qué bonito. Mi amada, mi gacela, oh, tus pechos como de... Mi amado es el más bello, mi amado... Oh, por favor, qué romántico. Oh, Dios es legal. Cuando tú conoces la legalidad de Dios, entonces recibes fe. No tengas un Dios romántico, que también lo es espiritual, pero ante todo es fe. Dios es fiel, cumple siempre lo que promete, hazlo tú. ¿Sabes por qué Cristo murió en la cruz? Por un asunto de legalidad. Para satisfacer la legalidad en la justicia del Padre fue por lo que Jesús murió. El Padre quería perdonar a los hombres, pero no podía, porque había una deuda de pecado. ¿Y cuál era la paga del pecado? La muerte. Entonces el Hijo murió para satisfacer una necesidad de justicia del Padre. Y cuando la necesidad de justicia del Padre en su legalidad queda satisfecha, entonces Él puede perdonarte a ti y a mí. Ahora sí que me entiendes, ¿verdad? En los próximos años tú te vas a mover en otra dimensión. Léelo en Hebreos 9, 15 al 17. Así que por eso eres mediador de un nuevo pacto. Porque estás representando a Jesucristo aquí en la tierra. Él es el mediador del nuevo pacto. Tú eres un embajador. ¿Por qué no llevas esa fe y no la llevas a ti y hablas por fe como Jesucristo? Porque si eres seguidor de Él, eres mediador también, al igual que Él, porque eres coheredero con Él. No vas a estar para las cosas buenas y para las menos buenas no vas a estar, ¿no? Tienes que estar para todo con Cristo. Como decía Job, ¿qué mujer, cuando le dijo a su mujer que maldijera a su Dios si se muriera? ¿Qué? ¿Vamos a aceptar lo bueno de Dios y lo malo no? Hombre, como mujer fatua estás hablando. ¿Eso es lo que te pasa a ti? O a mí, o a cualquiera que hable. Pero esto es cosa de Dios, esto no es cosa mía. No, eso es cosa tuya. Porque Dios murió para que tú lo hicieras. Dios te llevó a la higuera para que tú oyeras y para que tú hablases en fe. Sí. Mira, déjame aclararte algo. No es lo mismo tener una promesa que una realidad. Eso está claro, ¿verdad? Bien. Una promesa, aunque venga de Dios, es una promesa. Una promesa es una palabra que no tiene ningún sustento legal ni escrito. Dios se movió en el Antiguo Testamento con promesas. Dice ahora bien Abraham, fueron hechas las promesas, ¿no? Y a su descendencia. Abraham, una promesa es una promesa. Cuando tú tienes una promesa, ¿qué es lo que tienes? Nada. Nada porque es solamente una palabra. Quedamos, sí, mañana quedamos. Vamos a hacer cualquier cosa, ¿no? Sí, te lo prometo que mañana quedamos.
Mañana a las 10, te prometo que estoy mañana allí a las 10 a tomar café contigo. Mira por dónde, a las 9:30 estás bajando del dormitorio, ¡pum! Te has torcido un pie al médico. ¿Dónde está la promesa? El otro allí a las 10 esperándote, 10, 10:30, 11 y tú no te presentas. ¿Dónde está la promesa? Cuando tú tienes una promesa de esa índole, tú no tienes nada. Porque es solamente una palabra. Y aunque proceda de Dios, porque Dios es legal, ¿no? Ahora, lee Hebreos 11:13. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. No es lo mismo tener una promesa que una realidad. Estos tuvieron la promesa de Dios, pero no la recibieron. Solo vieron la tierra de lejos. Ven conmigo al mismo capítulo de Hebreos 11, en el verso 39. ¿Y qué dice? Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. O sea, pero bueno, a ver, pastor, me estás diciendo que yo hablo en fe y que alcance la fe y no recibieron. Sí, claro. ¿Por qué no recibieron lo prometido? Lo recibirán ahora que está Jesucristo. Es que la Biblia es cristocéntrica y en aquellos entonces todavía Jesús no había venido. Todavía faltaba purgar los pecados. Y aunque todos creían en Dios, no habían recibido esa fe, no hablaban por fe. O sea, tenían una palabra nada más legal, no tenían lo que es, no sabían lo que era una promesa de Dios, que es un documento inquebrantable. Una promesa no garantiza que se va a cumplir. Dios le dijo a Abraham, te daré la tierra, nunca la recibió. Le dijo, te daré una gran descendencia, pero Abraham nunca la vio. O sea, tuvo la promesa. Dios nunca consiguió fe de Abraham por la promesa. Entonces Dios, como es legal, dijo, vamos a hacer un juramento. Ahora, vete a Hebreos 6, verso 17, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. ¿Qué es un juramento? Un juramento es un documento. Dios le dijo a Abraham, tú y yo vamos a jurar. Dios hizo una promesa, pero ahora está haciendo un juramento. El juramento es algo firmado, el juramento es algo legal. Es un documento notarial, con sello, antesello, firma, semifirma, no sé qué, no sé cuántas, pum, 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 cuños, esto y lo otro, tal. Lo entregas en cualquier lado, las puertas se te abren. Eso es un juramento. Algo legal. Y hemos dicho que Dios es legal, no legalista, cuidado, legal. Y de esa forma Dios se obligó a sí mismo para bendecirlo a Abraham. De la misma forma que Dios lo está haciendo para ti. Te está enseñando a cambiar, a que vayas a esa fe, a que hables en fe, a la higuera, al monte y a caminar en el agua. Te está enseñando a eso para que tú hables por fe, para que ese juramento se haga realidad en tu vida y que tú lo creas. Y que tú hables por fe, aunque te tachen de loco, de imbécil o de lo que sea. Tú hablas fe. Está cayendo una que no veas, está lloviendo. Bueno, pues esta tarde va a hacer un sol que voy a coger un manojo de espárrago así de gordo. Aunque no sea tiempo.
Bueno, ahora sí que es tiempo de parar. Aquí en España sí que es tiempo de parar. Por eso digo que el mejor no puede parar. ¿Ya está? Habla fe. Verás cómo esta tarde va a estar sol. Si no esta tarde, mañana se va a secar la higuera. Cuando vuelvas, vas a ver cómo. ¡Anda! Mira, está haciendo sol, lo que tú dijiste. Claro. ¿Qué? No lo creías. Mira lo que hay entre promesa y juramento. Un juramento es algo firmado, es algo legal. De esa forma Dios se obligó a sí mismo para bendecir a Abraham y para bendecirte a ti. Dios ya ha firmado para bendecirte. Ha eliminado el acta condenatoria que tú tenías y que yo tenía. Firmó para perdonarte. Así que ya es tarde para que Dios no te bendiga. Porque ya está hecho todo, está consumado este telestai. Ya es tarde para que Dios no te bendiga. Vete a la fe, habla en fe y créelo porque ya Dios ha jurado, ha firmado y te ha bendecido. Ya eres bendecido, bendecida. Ya es tarde para que Dios no se arrepiente. Dios no es hombre para que se arrepienta, ni hijo de hombre para no cumplir. Dios es legal, Dios cumple, no es legalista, es legal. No es que sea un legalista que de estos de las leyes que luego no cumplían ni ellos las propias leyes. No, Dios es la ley. Por eso Dios es legal y cumple siempre lo que promete. Pero es que ya te lo ha juramentado, es que ya no solamente te lo ha prometido en el Antiguo Testamento, ahora lo ha sellado con la sangre de su Hijo Jesucristo. O sea, ya no se puede echar atrás. Ya te ha bendecido. Ya es tarde para que Él no te bendiga. ¿Me estás entendiendo? Ahora, o tú tienes mentalidad de promesa o mentalidad de juramento. Cuando tú tienes mentalidad de promesa, vas en sentido contrario. Mira, cuando tú oras y pides al Señor que te bendiga, esa es una mentalidad de promesa. Me estás cogiendo manía, ¿verdad? Pero si lo haces con mentalidad de juramento, tú vas a decir, Padre, tu palabra dice... Hay una alabanza que tu palabra dice... Padre, tu palabra dice, no puedes fallar. Eso cambia. Conoce a esos cristianos que dicen, algún día Dios me bendecirá. Cuando una promesa se juramenta, se transforma inmediatamente en un pacto, en un contrato. Y cuando tú tienes el contrato, tú estás tranquilo. Yo compro una casa, pero hasta que las escrituras no están en mi poder, la casa no es mía. Yo puedo haber desembolsado el dinero, sí, tengo la promesa de que el notario va a hacer esto, el abogado va a hacer lo otro, el tal. El ayuntamiento tiene que otorgarme los poderes de la finca. Pero son promesas. Hasta que yo no tengo las escrituras firmadas, selladas, compulsadas, de todo. La casa no es mía. Entonces, cuando yo tengo las escrituras, digo, ahora sí. Ahora tengo el juramento, ahora tengo la casa, ahora es mía. Y es tuyo el juramento. Porque no quiero que ores pensando en la promesa, quiero que ores pensando en el juramento de la sangre de Cristo, del pacto que Dios ha hecho con Cristo para bendecirte a ti y a mí. Porque está para bendecirte.
Y es tu elección el coger el juramento. Es tu elección y la mía. No te creas que porque el Señor haya hecho un juramento ya se tiene que cumplir. Él ha hecho el juramento y Él está cumpliendo su parte. Ahora te toca a ti cumplir la tuya. Creer. Cambiar esa forma en que estabas pensando y cambiarla y hablar con fe. Hablar en fe. Cuando una promesa se juramenta, se transforma inmediatamente en un pacto. Cuando tú tienes ese contrato, como las escrituras, ya estás tranquilo. Imagínate que yo digo a una persona, eh, mira, mm, la semana que viene te voy a regalar un coche. Ah, llega el lunes y la persona piensa, bueno, el pastor me ha hecho una promesa, me ha dicho que me va a regalar un coche. Pero ¿y si el pastor se arrepiente? Se arrepiente de regalarme el coche y se olvida de la promesa, entonces el miércoles, deja 2 días más, el miércoles me llama y me dice, pastor, ¿te acuerdas de lo que me prometiste el domingo? De que me regalarías un coche. Bueno, yo es que estaba pensando que qué tal si vamos al notario. Claro, él quiere hacer lo suyo y me convence y yo firmo para eh, comprarle el coche, ¿no? Una vez que yo firme, no puedo arrepentirme. Ya está firmado ante el notario, ya no puedo arrepentirme. Ya no es una promesa, es un juramento. ¿Me estoy explicando? Sí, sí que me estás entendiendo, sí. Ya no es una promesa, es un juramento. ¿Sabes por qué en tu Biblia dice Nuevo Testamento? Porque eso es lo que es, un Nuevo Testamento. Un juramento de Dios para ti y para mí. ¿Lo vas a coger? ¿Vas a coger ese juramento? Vamos a dejarlo aquí y si os es interesante seguiremos hablando sobre este tema. Porque hay un final muy bonito, ¿vale? Me gustaría que quisieseis seguir con esto. Hasta entonces, coger el juramento y que Dios os bendiga. Habla en fe.